el fondo. Selecciona fondo de video. No, no. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Em, bueno, vamos a arrancar con esta charla sobre qué le aporta la agroindustria a la economía argentina, a cargo del licenciado y analista de mercados Guido Ángelo. Les voy a pedir por ahí si las preguntas que surjan las pueden ir dejando en el chat y las vamos a ir contestando cuando finalice la disertación. Em, bueno, les presento ya que estamos a Guido. Guido es economista, analista de mercados del Departamento de Estudios Económicos de acá de la Bolsa. Y bueno, va a ser quien va a estar a cargo de la charla del día de hoy. Así que, sin más, lo dejo presentar. Gracias, Tommy. Gracias, buenos días a todos. Gracias por estar del otro lado. La idea de hoy es conversar un poco sobre el aporte del agro. Ahí me indican si se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, en ese sentido, la idea de hoy era charlar un poco sobre el aporte del agro, las realidades actualmente con las que nos encontramos y bueno, pensar un poquito de perspectivas hacia adelante. Todo lo que está condensado en la presentación que sigue y en todos los informes que vamos lanzando en realidad son un trabajo conjunto de nuestro Departamento de Estudios Económicos dentro de nuestra Bolsa de Comercio de Rosario. Todo esto se condensa de manera pública y accesible a través de nuestro informativo semanal, un boletín que lleva 40 años ininterrumpidos de publicación, e insistimos, es de libre acceso. Entonces, sin más preámbulos, la primera pregunta que nos nace para pensar esto es, bueno, ¿qué le aporta la agroindustria a la economía argentina? Y una de las primeras cuestiones entonces es, ¿qué es la agroindustria? Y bueno, consecuentemente, ¿qué aporte o qué rol tiene en nuestra economía? Vamos a algunos datos del año 2021. La agroindustria aporta un cuarto de la recaudación nacional, el 20% de los puestos de trabajo, el 70%, cerca de 2 de cada 3 dólares que exportamos en nuestro país, y aproximadamente el 17% del Producto Interno Bruto. Insistimos en esto, cuando hablamos de agroindustria estamos hablando de un conjunto de cadenas de valor, ¿no? Hablamos desde el poroto de soja hasta lo que después es la harina, el aceite y el biodiesel. Hablamos desde la producción de maíz, desde el grano de maíz, hasta su uso como alimentación animal, para que después esa alimentación animal se convierta en carne para consumo humano. El trigo desde el grano hasta la harina de trigo, hasta el pan que consumimos todos los días, o el trigo de exportación que es muy importante en nuestro país. Vamos a pensarlo un poquito y vamos a desandar un poquito estos 4 puntos. El primer punto en ese sentido, el agro aporta 2 de cada 3 dólares que ingresan a nuestro país, ¿bien? Y no solo eso, el grueso de estas exportaciones son exportaciones que implican algún tipo de procesamiento industrial. Si vemos la barrita del medio en ese sentido, encontramos a las manufacturas de origen agropecuario. Uno de los casos más llamativos en ese sentido, Argentina es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja. La producción de soja se acerca a las 45 millones de toneladas, de las cuales solo 5 se exportan netamente como poroto. Bien, las 40 millones de toneladas restantes las incluimos en harina, en aceite, en biodiesel, en expellers, o justamente introduciéndose en otra cadena de valor, usar harina de soja procesada en nuestro país para alimentación animal, en lo que después es un consumo directo, final, un consumo de carne, o en lo que es una exportación de carne. Entonces, en lo sucesivo, ya lo vamos a ver más adelante, varios asuntos pendientes en lo que hace a seguir incorporando agregado de valor en las cadenas agro, pero de cualquier manera hoy nos encontramos con que el grueso de las exportaciones tienen algún tipo de procesamiento industrial. Esto es muy relevante. Y uno cuando piensa en el agro tiende a pensar en el campo y, ¿por qué no? Estamos de acuerdo, en lo que es el empleo en el sector primario, prácticamente la totalidad del empleo del sector primario lo genera el agro, ¿bien? Pero este sector primario que uno lo ve en términos de la producción, de la siembra, la cosecha, las labores que implican a lo largo y a lo ancho del país la producción agropecuaria,
no son el único generador de empleo que tiene la agroindustria en la Argentina. De hecho, esta producción primaria es solo el 40% del empleo que genera el agro. El grueso del trabajo se genera hacia adelante, en lo que es el procesamiento industrial, el comercio mayorista y minorista y el transporte. Ahí está el 60% de nuestro empleo. Entonces, más de casi 4 millones de puestos de trabajo. Entonces, sucesivamente tenemos una agregación de valor y un empleo sobre todo que es a nivel federal. Eso es un asunto fundamental, que también es un generador de arraigo, el campo, en tanto genera empleo en todo el país y en muchos casos, porque el caso más elocuente es el caso de la industria aceitera, empleo altamente remunerado y altamente calificado. Otro de los aportes clave en ese sentido es el aporte tributario del agro, el aporte de las cadenas agroindustriales y cuánto participan en la recaudación nacional. Y en 2021 hubo un salto muy importante, derivado, entre otras cosas, del incremento de retenciones, que tiene que ver con volúmenes récord de producción de granos, récords de precios, y bueno, ahí tenemos un crecimiento no solo en la recaudación, sino en su participación sobre el total recaudado. El año pasado decíamos que el agro generaba 1 de cada 5 pesos de recaudación nacional. Este año nos podemos animar a que nos estamos acercando a generar 1 de cada 4. Mucho se ha hablado de lo que son los derechos de exportación, entendidos popularmente como retenciones. De este total recaudado, los derechos de exportación son cerca del 30% de los impuestos que paga el campo argentino. El 70% de la recaudación del agro es recaudación de impuestos internos, IVA, ganancias, aportes a la seguridad social, bien. Hay una serie de discusiones pendientes en lo que hace a lo tributario, en lo que hace a lo impositivo en el agro, que bueno, justamente va mucho más allá de la discusión sobre las alícuotas de los derechos de exportación. Y de alguna manera, para ser congruente con todo esto, nos encontramos con el aporte del agro al Producto Interno Bruto. Entonces nos podemos pensar, vemos el crecimiento del 2021, vemos esta barra, el aporte del agro al PIB creció un 5% en 2021. Pero vemos que su participación pasó de 18% a 17%. Claro, 2021, un año de fuerte recuperación económica post-pandemia, muchos sectores que no, el agro tuvo la ventaja de no verse paralizado por todo un cese de actividades, todos los esquemas complejos que se dieron en 2020 a partir de los aislamientos por el coronavirus, que le permitieron crecer, pero por debajo de otros sectores que tenían mucho más para recuperar en la pospandemia. Pero eso explica simplemente la caída de su participación. Es un sector que sigue siendo dinámico y que sigue creciendo muchísimo, y bueno, que espera este año volver a recapitular o volver a tener un esquema de crecimiento para seguir aportándole a las cuentas nacionales. Ahora, Bolsa de Comercio de Rosario, ¿cuál es la razón fundamental en la que tenemos este rol preponderante en términos de la cosecha nacional? ¿Por qué nuestra región tiene tanto peso en el agro argentino? Y eso lo podemos explicar en la llamada zona núcleo, zona G o región núcleo, ¿bien? En este radio a 300 kilómetros de Rosario, que es el epicentro administrativo, portuario, industrial de una región que es, bueno, insistimos, responsable de 1/4 de la recaudación nacional, del 17% del producto, de más de el 60% de las exportaciones. Bueno, esto en lo sucesivo tiene que ver con toda la fertilidad de las tierras, la sucesiva aplicación de tecnología y todo el entramado agrícola e industrial que tenemos en esta zona núcleo. Este radio le da un rol preponderante y una cercanía estratégica para poder seguir creciendo y poder seguir aportando valor. Esto lo decimos en términos de cómo se ha acumulado capital y cómo se han acumulado capacidades a lo largo de la historia argentina en toda nuestra región. Y si queremos pensar, uno de los puntos clave es dónde está la industria procesadora, dónde están una de las principales industrias relacionadas al agro, que es la industria aceitera. Hablábamos recién, Argentina es el principal exportador mundial de harina, aceite de soja, y por mucho tiempo supo ser el primer exportador mundial de biodiesel, que es un biocombustible que sirve para impulsar motores, pero sucesivamente nace de un procesamiento industrial adicional al aceite de soja. Bueno, entonces, ¿dónde está la molienda? ¿Dónde está la capacidad de industrialización de la soja, de las oleaginosas, también del girasol en nuestro país? El 90% está en Santa Fe. Y de este 90% que está en Santa Fe, el 90% está en el Gran Rosario. Nos encontramos con
un esquema donde la cercanía productiva nos da esta ventaja competitiva, donde la cosecha se cosecha y por los diversos medios de transporte, por trenes, por camiones, por barcazas, la cosecha llega al Gran Rosario y se despacha directamente, se procesa y se despacha al mundo. Esto nos da un rol preponderante, clave, que nos permite posicionarnos como uno de los nodos portuarios más importantes del mundo. Para destacar un dato respecto del 2021, el Gran Rosario es el segundo nodo exportador del mundo. Bien, solo detrás de Nueva Orleans. Fíjense, Nueva Orleans exportó el año pasado 78 millones de toneladas, el Gran Rosario 75. Y el tercer lugar recién es el puerto de Santos, que exporta menos de 40 millones de toneladas. Entonces, la discusión gira más en torno a la disputa a Nueva Orleans-Rosario, que siempre están cabeza a cabeza, dependemos mucho de cómo viene la producción norteamericana y argentina, para ver, bueno, justamente qué nodo portuario va a tener más actividad. En 2020, Nueva Orleans ocupó el primer puesto nuevamente, pero en 2019 el Gran Rosario lo desplazó y se ubicó como el primer nodo portuario del mundo. ¿Por qué primer nodo? Bueno, por todas estas cosas, ¿no? O sea, esta capacidad productiva, esta zona núcleo, que bueno, de alguna manera da una ventaja estratégica que permitió concentrar toda esta industria, concentrar toda esta logística en todo el Gran Rosario. En lo que nosotros llamamos el upriver. Upriver o Gran Rosario, que son estos 70 kilómetros de costa desde Timbúes hasta Arroyo Seco, concentrando aquí, entre otras cosas, la planta de molienda de soja más grande del mundo, y uno de los esquemas donde en pocos lugares del mundo se ven tanta capacidad industrial y tanta capacidad exportadora que aún así está subutilizada. Ahora lo vamos a ver. ¿Y a dónde va toda esta producción? Justamente, no hablamos de los embarques, hablamos del rol en términos del empleo, en términos de las exportaciones, en términos del aporte tributario. Bueno, el Gran Rosario es uno de los grandes responsables del conjunto de las exportaciones nacionales. Se despachan a más de 150 países del mundo granos, aceites, subproductos, entre otras exportaciones clave para nuestro país, de los cuales Asia concentra la mitad de los despachos, después tenemos América con un rol fundamental de Brasil, y después 15% África, 15% Europa, y acá ya lo detallamos más tarde, pero uno de los temas clave tiene que ver con qué exportamos a cada uno de estos países. Y aquí hay una especialización productiva que tiene que ver también con las necesidades de cada uno de nuestros socios, ¿no? Brasil es un principal cliente en lo que es la compra de maíz y trigo. China es un gran comprador de poroto de soja. La India es uno de los principales demandantes de nuestro aceite de soja, un producto que para nosotros nos resulta extraño o inusual para consumo, pero para ellos, para la cocina, es más importante, ¿no? Nosotros tenemos más costumbre en el uso del aceite de girasol y el aceite de oliva. Europa recibe nuestros despachos de biodiesel, es un cliente fundamental, entre otros países, ¿no? Y hablábamos de que las capacidades están hoy subutilizadas. ¿Por qué lo decimos? Porque en 2021 el procesamiento industrial fue muy robusto, pero aún así estamos hablando de una capacidad ociosa cercana al 40%, que es una capacidad ociosa que se ha sostenido por encima del 30% hace muchos años. Bien, menos procesamiento industrial es menos exportaciones, menos generación de valor agregado. La cadena de la soja es muy relevante, la cadena del girasol es otra cadena de muchísimo peso en nuestro país. Hoy la capacidad de procesamiento del Gran Rosario supera las 70 millones de toneladas y nuestra producción de soja en la campaña actual viene siendo de 45. Entonces, necesariamente la capacidad de la industria está muy por encima de lo que hoy tenemos en términos productivos. Hay resto y hay capacidad para poder seguir creciendo y poder exportar aún más. Más allá de estas capacidades pendientes o de este desafío pendiente en términos de tener más insumo para poder tener más producción industrial, el biodiesel espera, no en términos, si se quiere, de valor, sino en términos de dólares generados, en tener un 2022 que espera ser récord, ¿bien? Un año muy importante también para el bioetanol. El bioetanol, así como el biodiesel nace de la soja, el bioetanol puede nacer del maíz o del azúcar. Bueno, y en este sentido, todas las naftas, todos los gasoil que cargamos en nuestras estaciones de servicio tienen cortes obligatorios con estos dos biocombustibles para, entre otras cosas, reducir el impacto ambiental y reducir la generación de gases de efecto invernadero.
sobre nuestras naftas, ¿no? No son naftas puras directamente desde el petróleo, sino que tienen estos cortes obligatorios. Entonces, bueno, esta reactivación post-COVID del 2021 y el 2022, más movilidad, más uso industrial, bueno, vienen demandando más bioetanol y más biodiesel. También hay una realidad, se han incrementado los cortes. Recordemos los problemas de abastecimiento que tuvimos en febrero, particularmente cuando arrancaba la cosecha, que faltaba gasoil en muchos puntos de nuestro país. Bueno, y ahí es donde el incremento del uso del etanol y del biodiesel fueron claves, entre otras cosas, para paliar este desabastecimiento. Y hasta recién hablamos de cadenas de peso, cadenas muy relevantes para la Argentina, nuestros tres principales cultivos, que son la soja, el maíz y el trigo. Tenemos otros cultivos extensivos de peso, como son el sorgo, el girasol, la cebada, que tienen sus diversos usos, ¿no? El girasol, el aceite que la gran mayoría de nosotros tenemos en la cocina, el sorgo fundamental para alimentación animal, la cebada para, entre otras cosas, alimentación animal también, pero la cerveza, que Argentina es un exportador ahí de peso muy importante. Pero en nuestro país el entramado productivo que tenemos es mucho más amplio y tenemos economías regionales por todos lados. Bien, Tucumán en ese sentido es un exportador y un productor de limón importantísimo a nivel mundial. Córdoba solita es el principal exportador de maní del mundo. El algodón tiene un peso muy relevante en el Chaco, el arroz en Entre Ríos, bien en el sur de la provincia de Buenos Aires hablábamos de la cebada, del peso muy fuerte del trigo. El vino en Mendoza, un dato paradigmático, hay también una economía regional con una capacidad de industrialización muy importante. Y entonces en estos primeros 7 meses del año las economías regionales exportaron más de 8.000 millones de dólares. Insistimos, nos podríamos quedar horas hablando de la enorme diversidad de productos industriales y primarios que exportan nuestras economías regionales. Un número que viene creciendo sostenidamente, ¿no? Una economía regional muy fuerte que tiene Santa Fe es la industria láctea. Argentina ahí, insistimos, al hacer punta en estas economías regionales nos ubicamos como primer exportador mundial de maní, tercer exportador mundial de cebada, por el peso que tiene la cuenca láctea con Sunchales como epicentro, aquí un poquito más al norte de Santa Fe, somos el tercer exportador mundial de leche en polvo, cuarto en limones por el peso tucumano, entre otras cosas, ¿no? Esto da cuenta de los encadenamientos productivos y de la inserción de cada provincia en el mundo. En este sentido, hace muy poquito detallábamos en un mapa el origen de las exportaciones argentinas, ¿bien? Y cuáles eran los principales socios comerciales de cada una de estas provincias de nuestro país. Ahí la India era el principal socio comercial de Santa Fe. Buenos Aires y Córdoba, ahí una relación muy fuerte con Brasil. Estamos hablando de una región pampeana, si quisiéramos unificar a Córdoba, Santa Fe y a la provincia de Buenos Aires, donde ahí se concentran cómodamente más de la mitad de nuestras exportaciones nacionales. Bien, y ahí hay muchas explicaciones, ahí hay muchos temas que tienen que ver con la capacidad industrial y la capacidad productiva en lo que hace al agro en Santa Fe. Ahí la industria metalmecánica, la industria de los plásticos en Córdoba y en Buenos Aires explica esta relación con Brasil, ya que, bueno, sabemos que las industrias automotrices que se concentran muy fuerte, no solo en Santa Fe, sino en Córdoba y Buenos Aires, tienen un peso muy relevante. También las cadenas del maíz, la cadena del trigo, Santa Fe es preponderante en lo que es la soja. Y luego, si nos vamos metiendo en cada una de las provincias, nos vamos a encontrar con diversos encadenamientos, datos que nos llamaban la atención particularmente. Ahí el peso de Neuquén en su relación con Chile, justamente en la exportación de gas, directamente en la capacidad de transporte de vaca muerta. Hablábamos de San Juan, un exportador muy fuerte de oro y de plata, por eso Suiza es su principal socio comercial. La Rioja, hablando también de otra economía regional como es la oliva. Catamarca, con el peso de China, ahí en la exportación de litio, muy importante, entre otros, ¿no? Podemos sentarnos, cada provincia tiene su propio entramado productivo. Si nos vamos hacia el NEA nos encontraríamos con un Misiones que es muy fuerte en la producción de yerba mate, entre otros, ¿no? Y ahí el peso específico de cada una de estas provincias sobre nuestras exportaciones nacionales, y asimismo cuál es su principal socio comercial. Ni hablar si quisiéramos, insistimos, me van acordando sobre la marcha el peso de lo que es Río Negro en la producción de peras y manzanas, que el otro día nos comentaban de manera muy interesante, la proporción 80-20 invertida, ¿no? Que el 80%
de las manzanas se consumen internamente, el 20% se exporta, y la relación en Río Negro es la inversa para las peras, el 80% se exporta y el 20% se consume en el mercado interno. Ahora, quedarnos en el principal socio comercial es engañoso, porque cada una de estas provincias tiene su propia capacidad productiva y tiene sus propios encadenamientos y sus propios productos. Y si quisiéramos hablar de Santa Fe, ¿por qué la India es su principal socio comercial? Bueno, esto, como decíamos, tiene que ver con el aceite de soja. China es el principal receptor del poroto argentino. Brasil recibe exportaciones en lo que es la industria metalmecánica, también recibe exportaciones en lo que es el trigo argentino, el maíz. Los Países Bajos, Holanda, reciben nuestro biodiesel, Vietnam nuestra harina de soja. Entonces fíjense que cada relación comercial en términos de los dólares que genera tiene que ver fundamentalmente con cómo se encadenan cada una de estas cadenas agroindustriales y cómo se insertan al exterior. Ahora, hablábamos en este marco del presente, de qué estaba sucediendo, un año que, 2021, más de 100 millones de toneladas, nos acercamos casi rompemos el récord de 2019, embarcar el mayor volumen de productos agro de la historia, casi llegamos. De cualquier manera, el año pasado fue el año de mayor embarque de granos de la historia argentina. Entonces, una de las preguntas que nacen es, ¿qué desafíos tienen las cadenas agro de cara al futuro? Y uno de los aspectos indiscutibles en lo que es la inserción externa en un mundo que tiene un conflicto Rusia-Ucrania, una serie de tensiones geopolíticas muy importantes, tensiones recesivas, Estados Unidos ahí que con dudas respecto al sostenimiento de la actividad económica. Uno de los aspectos clave que hoy necesita el agro argentino es seguir incrementando la productividad. ¿Y por qué decimos esto? A ver, para detallarlo. La superficie sembrada en los últimos 40 años creció más de un 60%. Totalmente de acuerdo. Pero la producción creció más de un 200%. Entonces el crecimiento productivo de los últimos años, y fíjense el rol preponderante de la soja, ¿no? Esa liñita que en los 80 era un pedacito verde y después creció muchísimo y pasó a ocupar un rol que al día de hoy lo sigue ocupando con creces. El crecimiento productivo de las últimas décadas ha sido intensivo, no extensivo. Ya hemos expandido la frontera agrícola, pero el principal crecimiento se da en que cada vez las mismas hectáreas logren generar una mayor producción. Ese es uno de los desafíos de cara al futuro, ¿no? Poder sostener un volumen de granos por encima de las 120 millones de toneladas que hoy estamos superando, y bueno, llegar en lo sucesivo estos planes de largo plazo hacia las 200 millones de toneladas, incrementar los rindes, que sabemos que no solo es potencial, sino que en muchos países han mejorado sustancialmente los rindes, y con esa misma tecnología o con tecnología de desarrollo propio, nuestro país tiene la posibilidad y todas las potencialidades para hacerlo. Uno de los esquemas clave de la productividad son los fertilizantes. Y otro de los desafíos hacia adelante es incrementar la producción nacional de fertilizantes. Bien, entonces, ¿por qué lo decimos? El consumo de fertilizantes ha crecido no de manera aritmética, sino ya a esta altura el crecimiento aspira a ser exponencial. Y el grueso del abastecimiento interno de fertilizantes es con fertilizantes importados, ¿no? Lo importado es esa barrita amarilla. En otra época tenía un poquito más de peso la producción nacional, pero fíjense que en los últimos años la producción nacional está estancada. Y en la importación de fertilizantes, el principal exportador mundial es Rusia. Piensen todas las situaciones, todos los esquemas alcistas de precios que se dieron a principios de este año con el inicio de la guerra. Toda la demanda, el mayor esfuerzo en dólares en un contexto de sustantivos problemas en nuestra balanza de pagos, un mayor esfuerzo en dólares para importar la misma cantidad de fertilizantes, cantidades que han crecido a 2 dígitos, ¿no? En un mundo donde hasta hace poco se hablaba de estabilidad de precios, o 10 puntos de inflación sorprenden, el precio de los fertilizantes se duplicó, se triplicó en algunos casos, ¿no? Hablar de crecimiento de más del 100% en dólares es muchísimo. Y aquí hay una de las oportunidades y uno de los desafíos de cara al futuro, que es incrementar la producción nacional de fertilizantes. Vaca Muerta da muy buenas perspectivas. La urea, que es el fertilizante nitrogenado más popular del mundo,
Cerca del 60% de la fertilización a nivel mundial se explica por fertilizantes nitrogenados, ahí la urea un rol clave en ese marco, y el 80% de los costos de producción de la urea son gas, porque es un fertilizante que fundamentalmente necesita amoníaco, y este amoníaco se obtiene de la extracción de gas. La Argentina andaba con serios problemas y al día de hoy persiste en términos de su abastecimiento energético, con desafíos hacia adelante. En tanto la capacidad de transporte y la capacidad productiva de vaca muerta pueda seguir creciendo, tenemos esta posibilidad de usar parte de este gas para la producción de fertilizantes y así depender menos de la importación o de los mercados externos de fertilizantes. Las primeras obras en torno a vaca muerta de nuevos gasoductos ya vienen proponiendo y ya vienen gestando nuevas oportunidades. Ya los primeros anuncios de inversión se están dando, así que las perspectivas en este marco son buenas. Otra de las necesidades y otro de los desafíos de esta producción que tiene que seguir creciendo es profundizar el uso de mercados de futuros. Bien, mejorar los volúmenes operados y mejorar sobre todo las certezas de precios de cara hacia adelante, ¿no? Para toda la cadena agroindustrial. A principios del siglo pasado el uso de futuros y opciones, fíjense, se operaba cómodamente más de una vez la cosecha, y al día de hoy esta participación oscila en torno al 30-40%, depende del año, y uno de los problemas hacia adelante es cómo mejorar o cómo devolver el uso de futuros que una vez supimos tener, justamente para mejorar la registración de los contratos, para que toda la cadena agro tenga mayores certezas en términos de precio, en contextos muy volátiles a nivel internacional, y sobre todo para mejorar la provisión de insumos, para que todos los márgenes y todos los esquemas productivos del agro tengan más previsibilidad y justamente se logre mejorar el clima de negocios y sobre todo toda esta capacidad productiva de la que venimos conversando. Y no solo es producción y no solo es institucionalización de los mercados, sino que necesitamos también mejorar la industrialización de los principales complejos agroindustriales. ¿Por qué lo decimos? Porque así como el Gran Rosario logró tener un rol protagónico y tener prácticamente un número elevadísimo de industrias relacionadas a la soja, bueno, fíjense cómo pasamos en pocos años de exportar el 90%, casi el 100% de nuestra soja sin procesar, a exportar menos del 20%. Hoy, insistimos en eso, hoy más del 80% de la soja que se exporta en nuestro país se exporta con algún tipo de transformación industrial. Si se quiere, una deuda pendiente, o si se quiere, una potencialidad pendiente en lo que es el trigo y el maíz. Insistimos, no tiene que ver a veces solamente con exportar subproductos relacionados al trigo y el maíz. El maíz también cumple un rol fundamental, por eso lo aclaramos con ese asterisco ahí abajo. En soja y en maíz tenemos que pensar también el peso de la ganadería. Ahí la promoción de las exportaciones y el consumo interno de carne también va a ayudar a agregarle más valor a la cadena de maíz, a la cadena de la soja. Y la cadena de trigo, ahí un peso también clave de la industria molinera, que también genera empleo a nivel federal, genera valor. Ahí las exportaciones de productos industriales del trigo hacia Brasil cumplen un rol muy importante y se pueden profundizar y hay oportunidades hacia adelante. Sustancialmente, y en esta misma línea, hay que generar políticas que incentiven la producción de carnes, tanto para el abastecimiento interno, así como profundizar este agregado de valor. Lo decimos en términos de que la Argentina hoy sigue siendo un importador neto de carne porcina. Con el consumo interno de cerdo que tenemos en nuestro país, tenemos capacidad de seguir implementando la producción. Argentina tiene una muy leve exportación de cerdos, pero fundamentalmente en otros momentos del año es un gran importador y año tras año la balanza porcina, para decirlo de alguna manera, nos da negativo. Asimismo, la producción de carne bovina, la producción de carne vacuna, hace 10 años tocó su pico y no se ha recuperado al día de hoy, se ha mantenido en los últimos años relativamente estable, al tiempo que ha crecido, pero también está estancado en los últimos años la producción de carne aviar. Dos desafíos hacia adelante de incrementar la producción, que además permita este incremento productivo mejorar el consumo interno y así como los volúmenes exportados. Y a modo de ir cerrando un poco, hablar en este sentido de otro de los desafíos, hay que definir una actitud estratégica frente al futuro de la industria del crush a nivel mundial.
¿Por qué lo planteamos? Entre otras cosas. Fíjense, la participación de nuestro país a nivel mundial. Somos el tercer bloquecito, ¿no? En la década pasada exportábamos, nuestra perspectiva de crash, que es fundamentalmente de exportación, era 38 millones de toneladas. Después llegamos a 42 y en 2031 las proyecciones de la FAO son de 46. El crecimiento de China, el crecimiento de Estados Unidos, el crecimiento de Brasil, van por encima de nuestro crecimiento. Entonces, en tanto no querramos perder participación en los mercados externos y en el consumo interno, ahí es donde se necesita una nueva actitud estratégica que piense cómo proyectar hacia adelante la inserción externa de nuestro país. ¿Bien? Y en la línea de lo que planteábamos, además de las grandes cadenas de valor que tiene el agro argentino, necesitamos también potenciar las economías regionales, justamente para fomentar una mayor diversificación de la producción, más empleo y más exportaciones, en este caso con valor agregado a nivel local. Y lo decimos porque en la última década las economías regionales se han mostrado en algunos casos con leves caídas o estancadas en muchos otros casos. Bien, insistimos, estos son datos de 2010 a 2019, ni siquiera computan la dinámica de la pandemia. Entonces ahí es donde hay una necesidad de una promoción sostenida hacia lo que es las cadenas de valor a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y como última necesidad, necesitamos realizar mejoras necesarias en infraestructura para hacer más eficientes nuestros sistemas logísticos, ¿no? Nosotros, menos del 1% de nuestro transporte de grano se hace por barcaza, generalmente desde el norte argentino, bajando por el Paraná, pasando por Santa Fe para descargar en Rosario, procesar la mercadería y volver a embarcarla para exportar. El 10% lo tenemos en trenes, que afortunadamente es una infraestructura que viene creciendo mucho, pero se encuentra con un techo logístico, que es que justamente se ha mejorado el material rodante, se ha mejorado la infraestructura, pero la producción ha crecido mucho más de lo que ha crecido la potencialidad de transporte por tren. Entonces nos quedamos con que el 90% de nuestro transporte de granos hoy es por camión. Entonces, en este mismo sentido, la necesidad de más obras de infraestructura, más autopistas en nuestras zonas productoras, en nuestras zonas receptoras de granos, en todo el upriver, desde Timbues hasta Arroyo Seco, una necesidad de más obras de infraestructura, no solo para mejorar el transporte de granos y para hacer más eficiente la cadena logística, sino para mejorar la calidad de vida de todos los que viven en esas zonas aledañas, que día a día se encuentran con un elevadísimo nivel de ingreso de camiones a toda la zona. Para poner un número, en los picos de cosecha de maíz y soja, entre abril y mayo de este año, nos encontramos a veces con ingresos diarios de más de 14.000 camiones. ¿Y cuánto es 14.000 camiones? 14.000 camiones es, de Rosario a Buenos Aires los ponemos con distancia a 1 metro y llegamos sin problema a la capital. O sea, es una fila de 300 kilómetros de camiones. Eso es el ingreso en el pico de cosecha en un solo día al Gran Rosario. Entonces, la infraestructura en ese sentido, ahí hay una necesidad constante de profundizar y hacer muchas más obras, sobre todo porque si se quieren pensar políticas estratégicas para seguir haciendo crecer la producción y la industrialización, se imaginan que la perspectiva de largo plazo es de un crecimiento de la cantidad de camiones y de la logística aún mayor. Entonces, en síntesis, necesidades y desafíos hacia adelante. Continuar aumentando nuestra producción agrícola, mejorar la productividad, incorporar más tecnología. En ese sentido, achicar la presión impositiva para facilitar la incorporación de tecnología es uno de los caminos en ese marco. Fomentar nuevos desarrollos locales o incorporar externos que permitan mejorar nuestros rendimientos, incrementar la producción nacional de nuestros fertilizantes, fomentar la institucionalización de los mercados de productos agrícolas, bien, para favorecer la transparencia, la formación de precios competitivos, tener mejores mercados, asimismo poder invertir mejor. Ahí la institucionalización de los mercados de productos y un mayor uso de derivados es clave. Y finalmente mejorar las infraestructuras. Bien, última, y me voy. Tenemos que destacar que la agroindustria argentina es el sector más dinámico de nuestra economía local. Bien, hay desafíos hacia adelante. Estos desafíos son la resolución, el tratamiento, cómo nos ocupamos de ellos, son los que justamente nos van a permitir seguir ocupando un lugar estratégico en el comercio mundial de alimentos. De los escollos que hoy tenemos, salimos con más producción, tanto para el mercado interno como para el mercado externo, creciendo y agregando aún más valor,
con el fin también de posicionar a nuestro país como un abastecedor confiable de alimentos a nivel mundial. Así que, bueno, con eso concluimos, y si bien los autores de estos informes y de toda la información que acaban de ver, somos los 10 economistas, Tommy entre ellos, que conformamos el Departamento de Estudios Económicos, también gran parte de estos datos tienen toda la asistencia técnica de especialistas en transporte, ingenieros agrónomos, entre otros profesionales de la Bolsa de Comercio de Rosario, de nuestra Dirección de Información y Estudios Económicos. Así que gracias. Con eso. Buenísimo, Guido, clarísimo el aporte fundamental que realiza la agroindustria y las cadenas agroalimentarias a la economía argentina, sobre todo claramente en la inserción argentina en el mundo. Es una de las... el sector fundamental que permite a la Argentina precisamente insertarse a los mercados globales, el más dinámico y el que mayores divisas genera para el país. En este contexto de restricción externa, que muchos lo llaman, es fundamental. Y acá tenemos algunas consultas de Lautaro Zanini, que pregunta cómo ve la posibilidad de crecimiento de la capacidad productiva de fertilizantes, y qué rol pueden cumplir los puertos de Santa Fe, capital, y hacia el norte en el futuro. Así que si querés vamos con la primera. Muy buena, no, muy buena la pregunta. Ahí hay una potencialidad muy buena. El gasoducto Néstor Kirchner tiene su primer tramo desde Vaca Muerta hasta Saliqueló, y después, si no me equivoco, termina en San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe. Y ahí uno de los esquemas es que hoy la Argentina no tiene tanto un problema, por lo menos lo que venimos escuchando de parte de especialistas en energía. Hoy el problema no es tanto productivo, sino más bien de transporte, ¿no? En esta misma línea, hablando de los granos, lo tenemos con la energía. Hoy Vaca Muerta no puede producir más gas ni más petróleo porque tampoco hay gasoductos y oleoductos para transportarlo. En tanto incrementemos la capacidad productiva, tiene más sentido pensar, por ejemplo, ampliar la capacidad de Profértil. Profértil está en Bahía Blanca, es la principal fábrica de fertilizantes del mundo, es un joint venture entre Bunge e YPF, y esta planta va a duplicar su capacidad productiva en los próximos años. ¿Por qué puede hacer este anuncio? Porque va a tener abastecimiento de gas. En tanto el nuevo gasoducto descomprima la producción, el abastecimiento de gas hacia, por ejemplo, grandes centros de consumo, Rosario, Capital Federal o Córdoba, en tanto mejoremos nuestro abastecimiento interno energético, ahí también podemos empezar a pensar en tener fábricas propias de fertilizantes, considerando que eso, hablar hoy de fertilizante nitrogenado es necesitamos gas. Después, Profértil, ¿por qué está en Bahía Blanca? Porque, entre otras cosas, puede producir también de cara al futuro fosfatados. Entonces, roca fosfórica Argentina no produce, pero puede recibir la importación de esta roca fosfórica, procesarla y mandarla directamente hacia los campos argentinos. Ahí hay varias oportunidades hacia adelante y las perspectivas son buenas, más allá de que el consumo ha crecido y que la participación de las importaciones es elevada. Creemos que la producción nacional tiene potencialidades para bajarse en el mediano plazo. Buenísimo, Guido, clarísimo. Y respecto del rol que podrían cumplir los puertos santafesinos de Santa Fe capital y hacia el norte en un futuro, uno de los proyectos que impulsa para la ampliación de la hidrovía es precisamente la mejora en el calado desde el tramo que va desde Rosario hacia Santa Fe capital. Eso permitiría buques de mayor porte en ese tramo, así que sin duda se podría transformar en un polo importante en el transporte de buques No, de carga a total. granel. Total, y aparte, el caso más elocuente es Estados Unidos, que tiene una logística importantísima por barcaza. Argentina, si mejorara este tramo de calado, podríamos potenciar aún más el transporte por barcaza desde Barranqueras o desde el norte, cualquier puerto de Formosa, Chaco, o del propio de la provincia de Santa Fe, para bajar la producción al Gran Rosario, lo que también, insisto, no solo podríamos transportar una producción que crece, sino también descomprimir tanto uso del camión, una ventaja también para nuestra zona, lejos de ser un problema de competencia entre regiones, de ninguna manera. Sin duda, sin duda. Y abaratar costos, porque sin duda que el transporte por barcaza es muchísimo más eficiente en términos de costo por tonelada transportada. Totalmente.
Y por ahí última, para cerrar, una más coyuntural, de cómo viene la producción para la próxima campaña, qué se espera en términos del efecto que puede tener la sequía y demás, el fenómeno Niña para el próximo ciclo, si te parece. Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con vos lo decías, una sequía, un tercer año niña, que es un año con precipitaciones por debajo de las medias históricas. Entonces, no, no hay más que hablar de sequía, hay que hablar de que en nuestra región y en gran parte del país no llueve hace un montón. Este fin de pasado tuvimos lluvia sostenida por primera vez en muchísimo tiempo. Estamos encarando una campaña que tiene el peor perfil de sequía de los últimos 27 años. La producción de trigo, para ser la más cercana, la que tenemos cosechando acá, que inicia en diciembre, vamos a pasar de la mejor campaña de la historia, de 22,5, 23 millones de toneladas, a hoy 16. 16, y no sabemos, 16 es el dato que hoy tenemos, dependemos cómo vamos hacia adelante, si los pronósticos de lluvia siguen, y ahí se dan toda una serie de complejidades en lo que es la comercialización y en lo que es el transporte, donde hoy, bueno, para las cuentas externas argentinas, hoy tenemos precios internacionales más elevados, pero la caída productiva es muy importante, y ahí hay que ver cómo impactan directamente en la actividad económica nuestra, cómo impactan en nuestra balanza de pagos, eso es algo que hay que tener en cuenta. Aparentemente el perfil mejoraría para lo que es la campaña gruesa, el maíz y la soja. Vamos camino, por lo menos lo que dicen los pronósticos, lo hemos visto juntos, lo que es la neutralidad, o sea, una época, un enero, febrero, marzo, con mejores precipitaciones, entonces ahí tendríamos mejores perfiles y mejores rindes para la soja y el maíz argentino, lo cual nos permitiría, bueno, llegar a un principio de 2023 complejo, pero sobre que avance el año, que la cosa mejore un poquito de alguna manera. Y ahí, bueno, nos quedará, de alguna manera, más que hacer análisis económico, lo que tenemos que esperar es ver cuántas precipitaciones tenemos para saber efectivamente cuánto podemos exportar de aquí adelante. Pero bueno, más que la confianza, yo iría, la llevamos hacia la campaña gruesa, ¿no te parece? Sí, sin duda, la verdad. Están todas las fichas puestas ahí en que mejore hacia comienzos del verano. Total. Bueno, si no hay más consultas, les agradecemos por haber participado. Un placer. Muchas gracias, Guido, por la disertación clarísima. Y los invitamos a la próxima, que va a ser cuando se lance la campaña triguera, ya principios de diciembre, 5 de diciembre. sobre qué se espera acerca del, bueno, precisamente el trío 22-23. Muchísimas Tommy, gracias. Tommy, gracias a vos, gracias a todos por venir. Y nada, cualquier cosa tienen mi mail para cualquier consulta. Y nada, nos vemos en la próxima charla o en cualquier momento. Buenísimo.